Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que nos has permitido, Señor, disfrutar en esta mañana, Señor, disfrutar de tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí, porque tú eres el Rey de este lugar. Y sabemos, Espíritu Santo de Dios, que quieres, Señor, que recibamos tu palabra. Por eso yo te pido, Rey, que quites, Señor, de aquí este pueblo que está reunido en esta mañana, todo pensamiento, todo argumento, todo lo que pueda impedir, Señor, que reciban tu palabra, Señor. Porque yo creo, Señor, que tú preparas su mente, su corazón, su espíritu, Rey, para que esta palabra penetre lo más profundo de su ser, Señor. Porque yo creo que cada uno de los que están aquí sentados, Señor, son buena tierra. Y creo en el nombre de Jesús que esta palabra dará fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. 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 Gloria a Dios. Quiero en esta mañana, antes de iniciar en la palabra, quiero saludar en esta mañana, hermana. ¿Cómo es su nombre? ¿Sí, su nombre? ¿Sí, señora? Claudia. ¿Y allí el hermano que está ahí atrás? ¿Cómo es su nombre? Andrés. Claudia y Andrés, bienvenidos a Resplandecer en las Naciones. Denle un aplauso a ellos de bienvenida. Sé que el Señor les va a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Como vimos el domingo pasado, decía la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos son aquí son guiados por el Espíritu de Dios? Amén. Amén. Entonces usted es un hijo. Y esto solamente es posible al recibir el Espíritu Santo de Dios en nosotros y ser adoptados como sus propios hijos. Y al ser adoptados como hijos de Dios, por causa de que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces podemos llamar a Dios Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, porque cuando Dios te creó y te formó en la tierra, dice la palabra que nos formó y sopló, ¿qué? Aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu que está en nosotros. Pero viene el Espíritu Santo de Dios y se une al que está en nosotros y nos hacemos uno con Él. Y eso nos otorga, nos da la oportunidad, nos da la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios. Y como lo decía la palabra, con total libertad, decirle: Abba, Padre, tú eres mi Padre. No sé cómo tú creciste durante tu infancia sin papá o sin mamá, pero hoy quiero decirte que sin importar cómo hayas crecido, Dios quiere hoy adoptarte como tu hijo, como su hijo. Y que tú puedas decirle con libertad: Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y entrar en esa intimidad, en esa relación con Él. Amén. Amén. Porque al estar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, seremos guiados a toda la verdad. Pero para ser guiados, como lo veíamos hace 8 días, a esa verdad que está contenida en su palabra, es necesario que sea revelada. La palabra de Dios, el plan, el propósito de Dios tiene que ser revelado a nosotros. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo en la primera carta de Corintios, quiero que me acompañe allí y veamos de qué manera o a quiénes fue revelada esa palabra, o a quienes fue revelado ese plan, ese propósito. Primera de Corintios, usted que trajo Biblias y trajo para tomar apuntes, también tome apuntes. El título de la enseñanza de hoy es: Dios se revela a los espirituales. Título: Dios se revela a los espirituales. El texto, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 12. Primera de Corintios 2, 9. ¿Ya llegó? ¿Allí? ¿Amén? Amén. Eso es, amén. Los que no tienen Biblia pueden apoyarse en la pantalla. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu.
pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios, de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Paremos allí por un momento. Présteme 5 de atención. Como lo veíamos allí en la palabra de Dios, y como sabemos, antes de la vida y ministerio de Jesús, el pueblo de Dios tenía un vago conocimiento de la gloria y de la obra del Señor y de lo que Él podía hacer por su pueblo. Pero ellos en realidad no podían entender y comprender cuál era el plan, el propósito que Dios tenía para ellos. Porque una de las formas en que adquirimos los conocimientos es a través de nuestros sentidos. Dice allí la palabra de Dios, regálame allí el versículo 9, yo. Dice, comienza allí diciendo que ningún ojo ha visto, ningún oído ¿qué? Ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Dios tiene un plan, un propósito específico para tu vida. Amén, así es. Porque Él te ama. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es muy clara. Decía, ¿quién tiene para quién? ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Pero como lo dice este texto, dice que ningún ojo, ningún ¿qué? Oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado ese plan. Porque como le decía, una de las formas en que adquirimos esos conocimientos humanos es a través de la vista, es a través del oído, y lo procesamos y lo almacenamos en nuestra mente. Dice la versión Reina Valera, ni han subido en el corazón del hombre. Pero si usted piensa por un momento, dice, ni han subido en el corazón del hombre. ¿Cómo así? Cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, se refiere al centro del ser del hombre, que es la mente, los pensamientos, los sentimientos, y por eso dice, ni han subido al corazón del hombre, es decir, ¿por medio de qué? De la meditación, de la reflexión o del razonamiento. Por eso en esta mañana, iglesia, debemos comprender que hay ciertas cosas que no se pueden obtener por medios humanos, no se pueden percibir por medio de los sentidos. Solo se pueden recibir por medio de la revelación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vuelvo y lo repito. Hay cosas que no se pueden obtener por medios humanos. No se pueden recibir por medio de los sentidos. Solo lo podemos recibir por medio de la revelación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Por eso, la verdad de Dios solo puede ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La verdad de Dios solamente puede ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay cosas en la Biblia que usted puede entender y comprender estudiando el texto, como la historia, como la poesía que vemos en los libros de Proverbios o Eclesiastés. Pero de esa manera no se pueden percibir las verdades espirituales. La revelación es inalcanzable por medio de la sabiduría humana. Vuelvo y lo repito, la revelación es inalcanzable por medio de la sabiduría humana. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele esta verdad que está contenida en su palabra. Porque decía allí muy claramente el versículo 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de ¿quién? ¿De la carne?
¿Por medio del ojo? No. ¿Por medio de la vista? ¿Por medio de la mente? No. Por medio de su Espíritu. Es necesario que le pidamos al Espíritu Santo de Dios: Señor, revélame tu plan, revélame el propósito, revélame por qué yo estoy aquí en esta tierra. No fuimos solamente puestos para trabajar, para comer y para dormir. No, señores. Dios diseñó un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero es necesario que sea revelado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. La revelación, escuchen esto muy bien, iglesia, es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos o no pueden captar por medio de sus sentidos, porque Dios las manifiesta a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿a quiénes Dios revela su plan? ¿A quiénes se da a conocer? Pues déjeme decirle que Él se da a conocer a los espirituales. Escríbalo allí bien grande. ¿A quiénes se da a conocer Dios? ¿A quiénes se revela? ¿A quiénes les da la revelación? A los espirituales. Dígale que está a su lado: Dios se revela a los espirituales, no a los carnales. Amén. Venga, no, pero nadie le dijo al que está a su lado. Solo vi a Nicolás que le dijo a León Celestino. A ver, dígale otra vez al que está a su lado, pégale un codazo para que no se duerma y dígale: Dios se revela a los espirituales, no a los carnales. Amén. Amén. Porque usted ve muy claramente allí en la palabra de Dios, y más en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y vuelve y lo dice: nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y me gusta mucho también el 12 que dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos ¿qué? Conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Pero son otorgadas ¿a quiénes? A los espirituales. Nosotros, decía allí, pues fue a nosotros ¿a quiénes? A los espirituales, que Dios se da a conocer, que Dios se revela. ¿Sabe? La palabra de Dios muestra allí un texto muy especial. Cuando el Señor Jesús apartó a Pedro, a Santiago y a Juan y fue y se les reveló, se les transfiguró, se les mostró, y ellos conocieron realmente cómo era Jesús, reconocieron cuál era la esencia del Maestro, que los guiaba y les enseñaba a cómo ser pescadores de hombres. Pero Él realmente se les reveló. Y por eso, como les decía, nadie puede conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Dios se da a conocer al espiritual con el fin de que adquiera el verdadero conocimiento que conduce a una vida de bendición y a una vida eterna. Amén, amén. Bueno, lo repito: Dios se da a conocer al espiritual con el fin de que Él adquiera el verdadero conocimiento que conduce a una vida de bendición y a la vida eterna. Amén. Ningún otro ser, ningún otro hombre creado sobre la tierra es capaz de comprender y conocer la mente de Dios. Esto solamente es un privilegio reservado para los espirituales. Porque allí lo decía la palabra de Dios. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Pero por eso nosotros, como hijos de Dios, y si tú estás sentado aquí, eres llamado a ser un espiritual. Vuelvo y lo repito: eres llamado a ser un espiritual. Amén. Que hasta hoy sea el día donde tú puedas decir: hasta hoy soy un carnal, hasta hoy soy un hombre natural. Desde hoy empiezo a tomar la decisión de buscar a Dios. Recuerda, lo dijimos hace 15 días. El mundo no lo puede conocer. ¿Por qué? Porque no lo busca, porque no lo recibe y porque no lo conoce. Pero que sea hoy el día. Y aún yo creo que si tú llegaste a este lugar, desde el principio tú sentiste la presencia de Dios y conociste de Él. Pero el propósito es que salgas de este lugar y digas: yo quiero conocer más de Dios. Quiero involucrarme en esa relación, en esa intimidad con Él. Lo voy a buscar, voy a leer la palabra, voy a decirle: Señor, dame revelación de tu palabra.
para que esa palabra quede sembrada en su espíritu y dé fruto. Amén. Amén. Porque el versículo 12 es muy claro cuando dice que nosotros no hemos recibido, que hemos recibido el Espíritu de Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo. Y sabe, eso nos da la capacidad, ese regalo que hemos recibido de Dios, al Espíritu Santo, nos da la oportunidad de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Vuelvo y lo repito, al recibir el Espíritu Santo de Dios, nos da la oportunidad, nos da la posibilidad de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros y de que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Amén. ¿Quieres saber cuáles cosas le ha regalado Dios? Amén. Pastor, va a empezar a decir, no, sí, que un carro, que una finca, que una abeja. No, vaya conmigo a la palabra de Dios y vean conmigo qué es lo que Dios nos ha regalado. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Gálatas 5, versículo 22 al 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. En cambio, ¿ya está allí? Amén. Si no lo puedo ver en la pantalla. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos, ¿por quién? Por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Vuelvo y lo repito, y dice en el versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿En dónde? En cada aspecto de nuestra vida. ¿Sabe el Señor? Deposita en nosotros al Espíritu Santo y nosotros lo recibimos. Gracias, Señor. Y podemos llamarte, podemos tener esa relación con Abba, con nuestro Padre Celestial. Pero el propósito de que el Espíritu Santo de Dios esté en usted no es solamente para que usted sienta sabroso, ay, qué rico, sí, tan deliciosa la presencia de Dios, el fuego, el viento, el que lo quebranta, bueno, gloria a Dios. Pero el propósito de que la presencia de Dios esté en usted es que Él deposite en usted esos dones y usted produzca frutos. Vuelvo y lo repito, el propósito de que el Espíritu Santo esté en usted, de que usted lo haya recibido, Él deposita en usted los dones y usted dé fruto y fruto en abundancia. Y leíamos que muchos de los frutos que veíamos allí, y nombraba la palabra de Dios 9, y quiero que piense por un momento, quiero volverlos a leer, pero quiero que piense por un momento cuáles de esos 9 frutos usted ya ha dado. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Pasamos a leer 9. ¿Cuántos de esos 9 ya tienen chulito o tienen X? Bueno, tranquilo, no lo responda, no levanta la mano. No, tranquilo, no. Pero estamos en ese proceso, porque yo sé que si usted está aquí, ha entrado a este lugar, a la Iglesia Cristiana Resplandecer en las Naciones, es porque el propósito suyo es ser tan espiritual que va a alcanzar los 12 frutos del Espíritu Santo. Amén. ¿Amén? ¿Va a dar esos 12 frutos? Amén. Porque eso es lo que no vemos afuera.
La gente no ha buscado, no ha recibido, no conoce el Espíritu Santo de Dios y por eso que cualquier cosa de una vez están agarrados. El sábado veníamos con mi esposa de reclamar las camisetas de la Gran Aventura, del evento de ayer. Y pasando allí la 1 de mayo y allá un conductor del SITP agarrado con un conductor de Claro. Porque creo que no sé si fue que lo alcanzó a cerrar y el de la moto de Claro que va allá debajo del fútbol. Y estaban ahí agarrados y estaban así malditos. Y como 6, 7 personas alrededor de ellos tratando de soltarlos para que no pelearan. Pero no, los benditos no les soltaban ya. Era que se estaban transmitiendo el amor. Sí, había mucho amor en ellos. Entonces por eso no se soltaban. De pronto el Señor no lo había abrazado a la esposa cuando salió la casa. Entonces, por eso fue que el Señor del SITP bajó a abrazarlo. Pero ¿sabe? Realmente vemos día tras día la falta de los frutos del Espíritu Santo en las personas que no conocen al Señor. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a desarrollarlos, a dar el fruto del amor, de la paz, de la paciencia. ¿Cuántos creen que le falta paciencia? Amor, mira, coge la mano, mire, ahí están los futuros maestros de los niños. ¿Qué pasó? ¿Por qué va a dar la mano tan rápido? ¿Usted cree que 20 niños no desarrollan la paciencia? Con la iglesia tiene una y dice, con una suficiente. Gracias, pastor, el Señor le bendiga. Entonces realmente como hijos de Dios, que ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a dar los frutos del Espíritu Santo. Porque a través de ellos manifestaremos que realmente somos espirituales. Amén. ¿A quiénes se revela Dios? A los espirituales. Cuando manifestamos esos frutos, podemos estar seguros que tendremos una verdadera vida espiritual. Pero antes de pasar al otro texto, quiero leer la versión lenguaje actual de 1 de Corintios. Mira lo que dice 1 de Corintios, no, ¿cuál leímos ahorita? Gálatas, ¿cierto? Gálatas, a ver, recuérdame cuál fue Gálatas. ¿Qué? Gálatas, capítulo 5, 22 al 25. Hola. Bueno, listo, de la leo así a capela. Gálatas 5:22 dice: en cambio, el Espíritu de Dios, mira lo que dice. ¿Listo? Dice: el Espíritu de Dios, mire lo que dice, me gusta esta versión también, qué tremendo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres. ¿Cuándo? Siempre. Vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios y ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y mira lo que dice el versículo 25. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Pero la palabra de Dios decía también allí que teníamos que al Espíritu Santo de Dios, pero no tenemos el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo, ¿qué es lo que genera? Conforme al ejemplo que les está hablando: inmoralidad sexual, usted lo encuentra allí arribita en Gálatas en el versículo 19, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero yo creo que si usted está aquí, usted va a heredar el reino de Dios. Porque a partir de hoy usted va a ser espiritual. A partir de hoy usted va a ser espiritual. Porque solamente los espirituales pueden comprender las verdades del Espíritu. Y por eso Pablo, vaya conmigo nuevamente a 1 de Corintios.
Terminamos de leer del 13 al 16. 1 Corintios 1 Corintios capítulo 2. Versículos 13 al 16. Mira lo que dice. ¿Ya está allí, amén? Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando ¿qué? Las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? El hombre natural, como lo dice la versión Reina Valera, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso nosotros convocamos cada momento a la oración de madrugada, convocamos también al ayuno, porque cuando usted ayuna su carne lengua, usted le puede decir a la carne, no, hoy no va a comer carne, hoy no va a comer pollo, que no sea solamente para Semana Santa, no, sino que sea para en todo momento. Usted pueda decir a la carne, no, usted, así como le digo, usted no me come eso, entonces usted no mira eso, usted no le dedica tiempo a eso. Mejor dedíquele tiempo a la palabra, mejor dedíquele tiempo a escuchar la predicación, mejor dedíquele tiempo a escuchar el devocional de las 7 de la mañana. Son 10, 15 minutos. ¿Cuánto usted se demora viendo Facebook, Instagram? ¿Cuánto usted se demora en los juegos, ahí en el celular? Ya más de uno le golpea la mirada, usted no me ayuda. No, pero no, usted no invierte tiempo en eso, usted invierte más tiempo en la palabra del Señor, en la oración, en el ayuno. Porque usted quiere ser espiritual. ¿Amén? Amén. Porque el hombre natural es aquel que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Por eso las cosas espirituales le parecen ¿qué? Locuras. Son los que dicen, ¿para qué despreciar el tiempo en cosas espirituales? Más bien, comamos, bebamos. Qué tristeza que a veces dicen, como hay un versículo así, comamos y bebamos, pero eso era un texto de realmente un principio de un hombre que estaba en contra de los principios de Dios. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Usted lo que debe decir, voy a hacer, es un espiritual, voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la palabra. Amén. Amén. Porque el hombre natural es aquel que no ha sufrido ninguna transformación espiritual. No ha nacido de nuevo. Por eso, iglesia amada del Señor, está llamada a ser espiritual. El hombre nacido de nuevo es aquel que ha recibido al Espíritu Santo de Dios, convirtiéndose ¿qué? En un hijo de Dios. Y sabe, me gusta mucho este pasaje, porque el Señor primeramente dijo allí, conforme a la carta de Pablo, que Él se revelaba a ¿quiénes? A los espirituales, pero también a los que llegan a tener, segundo, la mente de Cristo. Terminaba allí diciendo el versículo 16, pero nosotros ¿qué? Entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y solo la mente de Cristo la alcanzan a tener los que realmente son espirituales. Porque es que algunos dicen así, yo, amén, aleluya, yo tengo la mente de Cristo. Ah, bueno, ¿y cómo reaccionaste allí cuando el vecino se lo encontró y le habló de mala manera? ¿Le respondió de la misma manera? Amén, aleluya, gloria a Dios. O cuando se encontró con la esposa y con el esposo y hizo algo que a ella no le gustó y
La esposa le habló así de una manera irada y usted le respondió así como está lleno de amor, ¿cierto? Como es un espiritual, está lleno de paciencia, de paz. Le respondió amorosamente, ¿cierto? Amén, ay de mí, pastor, hablé de otra cosa, gloria a Dios. Pero realmente, como le digo, la revelación solamente viene para los espirituales y para los que logran tener la mente de Cristo. Como hijos de Dios, estamos llamados a desarrollar la mente de Cristo. Qué bueno que usted, antes de reaccionar, en el momento en que una persona lo ofenda, lo humille, lo critique, usted puede decir, ¿cómo pensaría el Señor en este momento? ¿Cómo reaccionaría el Señor en este momento? Y que no reaccionemos como la gente de la calle, que por cualquier cosa se cierra, le rozó el espejo y ya, mejor dicho, se bajan y bajan cruceta, machete, y no tienen control de sus emociones ni de sus palabras. Por eso, como hijos de Dios, estamos llamados a tener la mente de Cristo, porque solo los espirituales lograrán tener la mente de Cristo, es decir, la mente carnal que queda subordinada al Espíritu Santo de Dios. Esa es la mente de Cristo. Que si usted tiene un mal pensamiento, dice, reprendo. Pues no se va a dar tan duro, ¿no? Gloria a Dios, yo estoy tan bien. Reprenda pensamientos, reprenda argumentos que pone el enemigo en su vida. Más bien llénese de la palabra de Dios. Porque el hombre espiritual es aquel que su mente ha sido ¿qué? Transformada, cambiada bajo la influencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando esto es así, nuestras acciones serán como las de ¿quién? Como las de Cristo, apartadas del pecado, y esas acciones glorificarán a Dios. Amén. Esas acciones glorificarán a Dios. Porque usted se imagina si los hermanos que estaban pasando aquí, que veían la fiesta de los niños, iba un hermanito, venga, ¿quiere que su niño entre? No quiero eso, ¿para qué? No, es que es una manada de locos. Bueno, entonces que el diablo la reprenda y no se le va a prohibir. ¿Usted cree que una persona hubiera entrado o hubiera tenido deseos después de volver aquí? Si un servidor le hubiera dicho, no, se va a quemar para dar el quinto para que no sé dónde le sacan el espíritu. No, le hubiera dicho, bueno, hermana, a la próxima la trae, a las 9 estamos aquí, los miércoles a las 7, gloria a Dios. ¿Y saben qué bendición es ver que llegan niños por causa de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Que llegan personas por causa de que hemos sembrado la palabra de Dios. Amén. Pero como le decía, el espiritual es aquel que su mente ha sido ¿qué? Cambiada, transformada, y que sus actos, sus palabras, sus pensamientos glorifican a Dios. Ese es el verdaderamente espiritual. Y quiero terminar con esta pregunta. Pero antes de terminar con la pregunta, creo que me falta un texto, ¿cierto? Hermano, pero usted no me solta nada. Romanos 8, vaya conmigo y leamos para terminar este versículo. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 9. ¿Ya está allí? Cuando esté allí me regalo fuerte amén. Romanos 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios: pero ustedes no están dominados por la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. ¿Son controlados por quién? Por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Quiero leerles la versión lenguaje actual. Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer ¿a quién? Al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Yo creo que más claro, como dicen por ahí, no canta el gallo, ¿cierto? Y yo sé que si tú estás aquí, le perteneces al Señor. Claudia, Carlos, Andrés, uy, qué memoria, gloria a Dios. Andrés y Claudia, le pertenecen al Señor. El Espíritu Santo de Dios, desde que ustedes entraron, ustedes lo sintieron. Pero si quieren más de Él, tienen que apasionarse por Él, para que ustedes puedan ser espirituales. Todos los que estamos aquí,
Porque yo una vez le dije a una hermana, aquí todos los que entramos de aquí, de allá de la puerta para acá, todos estamos en proceso. Qué bueno que tuviéramos un botón que dijera aquí, dijera, téngame paciencia, estoy en proceso de transformación. ¿Cierto? Qué chévere. Porque es que mucha gente pasa por ahí y dice, no, ahí están ya los santos. No, gloria a Dios, estamos en proceso también. ¿O hay aquí algún santo? ¿Hay alguien, algún santo? No, gloria a Dios, todos estamos en proceso, ¿cierto? De ser santificados, de ser, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Y sabe, me acordaba ahorita de algo que le enseñaban a los niños. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser como niños, ¿cierto? Para entrar en el reino de Dios. Y algo que debemos eliminar de nuestra vida es el pecado. Y sabe, vamos a hacer lo que le hicieron ayer a los niños. ¿Qué es el pecado? A ver, hermana Claudia, ¿qué es el pecado? Es todo aquello que hacemos. A ver, estire la mano. Es todo aquello que hacemos. A ver, hágalo, estire la mano. Es todo aquello que hacemos. A ver, allá hizo el diseño también. A ver, es todo lo que hacemos. Todo lo que pensamos. Todo lo que oímos. Todo lo que vemos. Todo lo que hablamos que no le agrada a Dios. ¿Sí lo aprendió? A ver, otra vez. Pecado es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que hablamos, todo lo que oímos que no le agrada a Dios. Ah, ¿sí se lo aprendió o no? Gloria a Dios. Qué bueno que ustedes lo aprendan y ya con los niños también lo hagan. Porque no es pecado que usted lo haga. Es agradable aún escuchar a gente escribiendo ayer, pastores, gracias. A las servidores también, gracias por invitar a mi chiquito, está muy contento. Mire, está haciendo esto, está diciendo esto le quedó de memoria. ¡Qué bendición! ¿Sabe? Eso da realmente alegría, gozo. Que el Señor obra, que el Señor usa personas imperfectas en medio de este lugar. Y le doy gracias a ustedes, gracias a los servidores, gracias a cada uno de los que sembraron, aportaron jugos, galletas, de su tiempo, de su esfuerzo, de su sacrificio, todo. Porque sé que el Señor se está glorificando. Amén. Pero lo más importante, no me quiero ya salir más de la palabra, porque realmente debemos ser espirituales. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo un hombre o una mujer natural? ¿Un hombre carnal? ¿O quieres ser un hombre espiritual, una mujer espiritual? Si usted quiere ser espiritual, póngase de pie. Póngase de pie si usted realmente quiere ser espiritual. Entonces quiero invitarlo para que juntos, en una adoración que vamos a escuchar, quiero que cierre sus ojos. Usted ahí con Dios, recuerde que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Él lo escucha, Él lo ve, Él sabe, Él conoce. Usted lo vio ahí en la palabra. Él conoce qué es lo que hay en su corazón. Por eso cierre sus ojos y empiece a orarle al Señor y diga: Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy he entendido, Señor, que tú tienes revelado un plan, un propósito para mí, Señor. Pero yo soy el que debo conocer ese plan como tu Hijo. Por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy te recibo en mi corazón. Hoy quiero que entres a mi vida. Si usted lo anhela, dígale: Espíritu Santo de Dios, entra a mi vida. No quiero ser más carnal, no quiero ser más un hombre, una mujer natural, no quiero ser más del mundo, quiero ser espiritual. Por eso, Espíritu Santo de Dios, queremos adorarte en esta mañana. Eres bienvenido aquí, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que gobierna, tú eres el que tiene control. Vamos a agradecer al Espíritu Santo de Dios. La casa es tuya, la casa es tuya. Venga a reinar.